Es un gusto volver a estar con cada uno de ustedes en esta reunión, en donde principalmente estamos recordando al doctor Ayau, ¿verdad? A nuestro querido Muso, y los escritos que él hizo durante varias décadas. El libro que estamos leyendo, que es Sentido Común, empezamos desde la década de los 60 y ya vamos hoy, que es nuestra sesión 8, la antepenúltima. Entre un mes tenemos nuestra última sesión. Estamos en la década de los 2000 a los 2010. Bueno, creo que hoy llegamos al 2006, ¿sí? Pero el libro está dividido por décadas y estamos en la década 2000 al 2010. Vamos a poder ver lo que él estaba muy interesado en esos años, que es como 2004 al 2006. Por lo que hoy tenemos la participación de varios de ustedes, que les agradezco desde ya que se hayan apuntado a contarnos lo principal que vieron en cada uno de los artículos. Vamos a empezar. El primer artículo que tenemos en las lecturas de hoy es sobre el régimen de derecho o anarquía. Lo que nos está explicando el doctor Ayau es cuál es la diferencia en vivir en una sociedad bajo un régimen de derecho o en una sociedad anárquica. Él dice que especialmente esto nos va a traer a nuestra realidad ahorita en Guatemala, ¿verdad? Que dice que se justifican actos violentos como la toma de carreteras. El día de ayer tuvimos una toma de carreteras, no fue tan intenso, posiblemente porque llovió mucho, no sé, yo platicaba con algunos que tal vez los que estaban dispuestos a manifestar no quisieron salir porque estaba lloviendo, ¿verdad? Pero eso es usual aquí en nuestro país. Dice, o la ocupación de propiedades privadas, ¿sí? Es un acto violento. También sucede mucho la ocupación de propiedades privadas, especialmente las fincas que están lejanas a la capital, pero también hay cercanas, como en Villanueva, cuando hay terrenos extensos, ha habido ocupación de las propiedades privadas. Dice que estas acciones no son simples protestas, sino violaciones criminales de los derechos ajenos, porque estamos violando la propiedad privada cuando ocupan terrenos, ¿verdad? Y también cuando se impide el libre tránsito y respeto a la propiedad, cuando no nos permiten transitar, ¿verdad? Como la manifestación de ayer, que sí se dio en el interior del país y sí hubo carreteras que no podían pasar, entonces estamos violando el libre tránsito. Dice, el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza, o sea, nosotros le hemos cedido al Estado el monopolio legítimo de la fuerza, pero se lo hemos cedido para defender los derechos individuales de los individuos, que delegan esa facultad para evitar el caos social. Si las personas actúan por su cuenta, se cae en la anarquía. Entonces, tenemos el Estado para que defiende esos derechos individuales, pero si el Estado no los defiende, hemos tenido casos en los que las mismas personas que viven en los alrededores sí actúan por su cuenta y entonces caemos en una anarquía. Dice, el respeto a la ley distingue el régimen de derecho de la anarquía. ¿Sí? Entonces, en la medida que haya un respeto a la ley, eso va a distinguir de que no estamos en anarquía. También menciona el doctor Ayau que el rechazo al populismo y a la violencia ideológica. Compara el actuar de los violentos con el de los bolcheviques que imponen sus ideas por la fuerza. Ayau critica a quienes buscan imponer sus ideas mediante la violencia en lugar de utilizar los métodos democráticos. Métodos democráticos para cambiar leyes. Considera que actuar fuera del marco legal equivale a comportarse como bolcheviques revoltosos que provocan el uso de la fuerza legítima del Estado. Concluye su artículo diciendo, defendiendo al Estado de Derecho como pilar indispensable de una sociedad libre, en contraste con la anarquía resultante
de la desobediencia y la violencia política. Su mensaje central es que sin respeto a la ley y a los derechos individuales no hay civilización posible. Esto es en lo que se refiere a su primer artículo. Y vamos a escuchar a Karen, quien nos va a platicar sobre el artículo Al oído del cardenal. Gracias, Yoli. Este es un artículo de marzo de 2005. Cuando dice cardenal, aquí nuestro muso se refiere al cardenal Quesada Toruño, que entonces era el cardenal y por supuesto tenía una posición muy, no solo defensiva, sino permisiva con el entonces obispo, hoy cardenal Álvaro Ramazzini. Nuestro cardenal siempre muy revoltoso y siempre con las causas políticamente correctas. Entonces, no, miren, aquí de este artículo lo que me llama la atención son dos ideas. Una idea, dice Musso, nadie tiene el monopolio de la buena voluntad. Dice Musso, le dice al cardenal, mire cardenal, igual que usted me interesa cuidar de la ecología, que ecología no es ecologismo. Me interesa cuidar la naturaleza. También comparto con usted la preocupación por mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas pobres. O sea, usted, cardenal, no tiene el monopolio de la buena voluntad. Usted no es el único que se preocupa ni por la conservación ecológica ni por la pobreza de la mayoría de nuestros compatriotas. Entonces, ese es un punto. Entonces, nadie tiene el monopolio de la buena voluntad porque es clérigo, o porque es comunista, o porque es, como se autodenominan ahora, luchador por los derechos humanos o promotor de los derechos humanos. Dice, la buena voluntad es patrimonio general. Digo, en general, la gente de buena voluntad está en todas partes. Y ni los clérigos ni los izquierdistas tienen el monopolio de la buena voluntad. Esa es una cosa. La segunda, el compromiso de Musso con la realidad de las cosas. ¿Cómo funciona la vida? ¿Cómo funciona es que la economía realmente es el estudio de la realidad y parte de un respeto por la realidad. Los recursos son escasos. Los recursos no son ilimitados, son escasos. Ese es un dato tomado de la realidad. Son escasos y tienen usos alternativos. Entonces, ¿cómo usarlos eficientemente? Luego de eso se trata la economía, que parte de un tomar nota de la realidad porque se la respeta. La realidad es lo que es y no lo que nos gustaría que fuera. Por eso le dice Musso aquí al cardenal, mire cardenal, cualquier actividad humana va a transformar el ambiente. Digo, porque si no fuera así, entonces muramos por inanición. O no comamos más allá de lo que podamos recolectar. Y aún así, recolectar significa transformar el ambiente. O podemos dejar de respirar para no producir dióxido de carbono. O sea, llevando al absurdo ese argumento de que la actividad humana transforma el ambiente, pues entonces, ¿qué nos queda? La extinción. Entonces dice, si respetamos la realidad y entendemos que cualquier actividad humana va a transformar el ambiente, entonces la discusión aquí no es si debemos transformar o no el ambiente, tenemos que vivir. La discusión es cuál es el grado razonable de transformación ecológica. Pero esa discusión debe abordarse sobre la base de la realidad, de la vida, de las cosas y de la naturaleza. No es una discusión que debe abordarse desde el extremismo, desde la ideología o desde la emotividad. Bueno, pues este artículo nos muestra, la buena voluntad, la visión de largo plazo que tenía Mussito y su compromiso con la verdad. La verdad, o sea, lo que es la realidad de la vida, de las cosas, de la naturaleza, de los recursos y de la acción humana. Gracias, Karen. Yo les voy a platicar de este tercer artículo, que es la propiedad de la tierra. El doctor Ayau explica la propiedad privada de la tierra cumple una función esencial en la cooperación social,
al permitir que los recursos estén en manos de quienes pueden darles un mejor uso productivo. El doctor Ayau, en su libro El proceso económico, da un ejemplo de don Pancho, que quiero compartírselos porque ayuda mucho a comprender lo que él está queriendo decir. Don Pancho es alguien que tenía un terreno, supongamos que tenía una granja, y le ofrecen comprarla, ¿sí? Le ofrecen una cantidad de dinero, supongamos 10,000 quetzales. Y él dice que no la vende, ¿sí? No la vende porque ahí ha vivido por mucho tiempo y por lo tanto no está dispuesto a vender la tierra. La persona que quiere esa tierra seguro es alguien que puede darle un mejor uso productivo que don Pancho. Y así le empieza a subir el monto que está dispuesto a pagar por la tierra. Y hay un momento en que don Pancho dice, no, aquí vivió mi familia, aquí posiblemente están enterrados, ¿verdad? Y no quiere vender la tierra. Pero llega el momento en que el monto que la otra persona le ofrece a don Pancho llega a convencerlo, ¿sí? A convencerlo de vender la tierra. Y la vende. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Siguiendo lo que dice el doctor Ayau en este artículo, los recursos están en manos de quienes pueden darle un mejor uso productivo. Seguro la persona que quería comprarlo, no sé, posiblemente don Pancho tenía sembrados melocotones, pero se da cuenta la otra persona que podría tener otro producto ahí, que la tierra era muy fértil y podría sembrar aguacates. Y iba a obtener un mayor ingreso que lo que don Pancho tenía y por eso está dispuesto a comprarlo. Entonces aquí también nos dice que siempre todo está en venta, ¿verdad? Hasta el momento en que llegue el precio que realmente consideremos que estamos dispuestos. También habla de la concentración de la tierra, que es un punto que lo escuchamos mucho y que dicen que es injusta. Dice, no es necesariamente injusta. Si esta corresponde a procesos voluntarios de intercambio y la búsqueda de eficiencia económica. Si alguien llega a tener más terreno, o sea, ya tiene una porción y compra más, eso me recuerda a alguien que en Tecpan se dedica a las rosas. Él ha ido extendiendo su terreno y comprando los terrenos vecinos porque pues ha sabido cosechar las rosas. Él exporta rosas a Europa, a muchos países, y entonces él sí tiene un tamaño de terreno grande, ¿verdad? Y entonces no es necesariamente injusta, él la compró legítimamente, ¿verdad? Entonces por eso dice el doctor Ayau, procesos voluntarios de intercambio. Dice, cuando la tierra pasa a quien puede usarla mejor, la sociedad entera se beneficia. Ahí es el ejemplo de don Pancho. Él habla de lo que ha sucedido con la reforma agraria, ¿sí? Reforma agraria coercitiva, destruye incentivos, reduce la productividad y violan los derechos individuales. El desarrollo requiere seguridad jurídica, libertad contractual y respeto al orden espontáneo que genera la cooperación voluntaria. O sea, si queremos tener desarrollo, necesitamos tener esa libertad contractual, ¿verdad? Dice, si el orden espontáneo puede asignar los recursos de manera más justa y eficiente que cualquier planificación, entonces, ¿por qué persiste la tentación política de redistribuir la tierra o intervenir en su uso? ¿Verdad? Es una pregunta que, pues yo creo que no la seguimos haciendo, ¿verdad? El doctor lo escribió, no sé, creo que es 2006, ¿sí? Y persigue, ¿verdad? Estamos hablando ahora, ¿qué? Casi 20 años después, y esto sigue sucediendo. Muy bien. De ahí nos habla de la termodinámica que Oscar nos va a exponer. Para este artículo, el cual Manuel Ayau tituló La termodinámica y las reservas, pues aquí habla de dos temas muy interesantes.
no tan relacionados, pero me gustaría antes de contarles de qué trata un poquito el artículo, que todos fuéramos al libro y pudiéramos ver cuándo fue escrito. Está en la página 255, 10 de abril del 2005. Así es. Y que es básicamente de lo que trata el artículo. Primero, Manuel Ayau habla sobre la termodinámica. Y en ese momento en Guatemala estaba pasando algo que justo está pasando en este año, que se quería promover el uso de gasol, que es etanol. Digamos, hoy en día lo conocemos como etanol. Y me gusta mucho el segundo párrafo de este artículo, al cual me voy a permitir el tiempo de leerlo, porque aquí Manuel Ayau habla de que, bueno, no es necesario que exista una ley que promueva el uso. Y acá la explicación que da es, como no está prohibido hacerlo, si la producción de gasol fuese por sí misma competitiva en rentabilidad, no se necesitaría una ley que de alguna forma cargase a los consumidores las pérdidas o las utilidades de los productores. Si una actividad es económica, no necesita por definición tecomates para nadar. Bien. Y esto porque es interesante, bueno, no sé si saben, pero justo el 29 de septiembre se acaba de postergar la entrada en vigencia de la ley que nos va a obligar a utilizar el etanol. ¿Por qué es importante eso? Porque, bueno, cómo funciona es que para el caso de Guatemala, el 90% del combustible que vamos a utilizar todavía va a ser gasolina y el otro 10% pues va a ser una especie de etanol, algún alcohol destilado de la caña de azúcar. Esto realmente representa un daño para los motores del 2005 para abajo, los que todavía funcionan con carburadores. Incluso si se postergó esta iniciativa de ley fue porque las mismas bombas de gasolina no están preparadas para soportar esta nueva fusión. Se corre el riesgo de corrosión de las mangueras, dado que no fueron diseñadas para transportar alcohol, básicamente, sí. Es curioso cómo funciona el lobby político, porque quizás detrás hayan empresas que de pronto ahora, porque ha habido una mayor competitividad en países como Brasil en la exportación de azúcar, están buscando otro nicho de mercado y se basan en alguna ley para poder generar un negocio que realmente no debería existir, porque muy bien lo menciona Manuel Ayau. Si fuera rentable hacerlo, ya lo estarían haciendo, porque prohibido no lo es. Entonces, y es curioso porque nosotros como ciudadanos, bueno, muchas veces desconocemos qué componentes lleva la gasolina o cuál sería el efecto a largo plazo de utilizar algo como el etanol. Y dos, no nos están negando el poder de decisión. Muy diferente sería, bueno, que haya unas gasolineras que vendan etanol y uno decidir, prefiero utilizar etanol o utilizar la gasolina convencional que he estado usando todos estos años. Cosas del etanol, bueno, en teoría dicen que emite menos gases dañinos, pero también hace que los carros tengan que consumir más combustible, dado que la energía que se genera es menor, ¿sí? La explosión va a ser menor, por lo tanto, ahora su galón de gasolina les va a rendir cada vez menos, lo cual puede impactar si no se modifica el precio y si se mantiene el precio constante en el bolsillo de la mayoría de los guatemaltecos. Y si a eso le sumamos que saliendo de la ciudad o incluso dentro de la ciudad podemos ver que muchos de los vehículos que circulan son menores al un año 2005, es decir, que la probabilidad de que les afecte en sus componentes es muy alta, pues bueno, afectaríamos sin duda alguna a aquellas personas que de pronto solo tienen ese carro, ¿sí? Uno de los carros más usados en Guatemala para el transporte de productos es el famoso Toyota 22R, que es un carro que está muy por debajo del 2005, es un carro con carburador completamente. Y se los digo, cuando le hago esta pregunta a los estudiantes de cuál creen que es el carro que se utiliza para transportar la mayoría de los productos agrícolas en Guatemala, todo el mundo piensa en un Hilux. Luego les digo que es el 22R, se los muestro y me dicen, yo los he visto. Y son vehículos que no van a poder soportar este tipo de combustibles. Entonces, me gustó un montón este artículo, creo que se nota, porque precisamente es algo que estamos viviendo. Y además, algo que escribió el Muso Ayau en el 2005, hoy en día, 20 años después, nos sigue afectando. Yo lo felicito, Oscar. Es un lobby bastante fuerte el de los azucareros. Pero lo que sí puedo decir es que no puedo olvidar la lectura
de pensar rápido y pensar despacio, en donde Kahneman dice, aparte de revisar a todos los pensadores anteriores sobre la conducta humana, de que la racionalidad solo nos sirve para justificar las decisiones que ya tomamos. En el sentido de que, por ejemplo, primero decidimos qué queremos hacer en base a algo muy primitivo, qué queremos, qué nos conviene, qué nos es útil, qué nos sirve, y después buscamos las razones para poder apoyar ese punto. Lo vemos en las guerras. ¿Yo por quién voy? Pues por fulano. ¿Por qué? Porque empiezo a buscar. Los mismos argumentos están en los dos lados, pero al final de cuentas me sirve para soportar la idea de lo que estoy haciendo. No es cierto que sea para controlar la emisión de gases, porque cuando se trató de implementar el control de las emisiones dañinas y se pidió una certificación por empresas privadas, no por el Estado, que examinaran los carros para ver cuáles de verdad estaban causando daño, porque la gente respiraba partículas sólidas de carbón en ese humo negro, partículas sólidas que se podían ver en la ropa. Simplemente no permitieron que pasara la ley, porque no le convenía a una serie de gente que tenía que invertir en arreglar sus motores de tal forma que no emitiera todos esos detritus. No solo camionetas, taxis, carros, todo el mundo protestó. Y ahora están argumentando de que esto es para contaminar menos el ambiente, cuando en realidad los arreglos que hay que hacerles a los carros va a ser mucho más caro que ponerle filtros a la emisión. Y para terminar, Manuel Ayau cambiaba completamente de tema, porque luego hablaba sobre las reservas de Guatemala, las reservas en monedas extranjeras que tienen, que para en el 2005, que es el siguiente artículo, 2005, más o menos ascendían a $3,000, y hoy en día, versus 2024, estaban alrededor de $29,000 millones. ¿Por qué es que Manuel Ayau señalaba esto como, bueno, un costo de oportunidad altísimo? Porque en vez de utilizar este dinero para de pronto financiar una carretera que lleve de costa a costa, que es lo que precisamente dice en su artículo, o utilizarlo para pagar a la deuda externa del país, seguimos utilizando este dinero para financiar gobiernos de países desarrollados. Al fin y al cabo, el que nosotros tengamos esa pequeña inversión, que no es tan pequeña, evidentemente, $29,000 millones allí, no es que nos paguen una gran tasa de interés, no es que tengamos muchísimo más que de pronto utilizar ese dinero para recortar costos tributarios para los contribuyentes que pudieran aprovechar de mejor manera sus recursos, o incluso el pago de los intereses al servicio de la deuda que hoy en día tenemos. Y justo en ese artículo lo explica al final, pero vamos a unirlos con los otros dos artículos que tratan sobre las bancas centrales, y los escribió con una semana de diferencia y les puso Bancas Centrales 1 y Bancas Centrales 2. El primer artículo básicamente es una explicación de cómo funciona la banca central, que entendamos que es una institución relativamente nueva, que antes de que existiera la Fed o al Banguat, bancos que conocemos hoy en día, pues había una banca comercial detrás, una banca que no dependía de una banca central, que no tenía intervención estatal, y sobre todo había un mercado de fondos prestables. Habían ahorrantes, habían prestamistas, habían prestatarios, había tasa de interés, habían formas de financiamiento antes de que existieran los bancos centrales. De hecho, dentro de ese artículo, Manuel Ayau señala que gracias al Banguat es que surge la crisis de los años 80 en Guatemala, y que dentro de las funciones que tiene el Banco Central, aparte de la libre emisión en otros países, pues sin duda alguna terminan empobreciendo a la gente. Entonces, yo lo que hice es agarré el artículo completo y le pedí a ChatGPT que me hiciera una imagen, y atinadamente está la imagen que tienen ahí. Al fin y al cuenta, la inflación es un impuesto invisible y lo terminan pagando aquellas personas que ya no pueden arbitrar con sus recursos. ¿Qué significa eso? Que aquellos jubilados que se van a quedar ganando la misma pensión el resto de su vida, pues ya no pueden hacer mayor arbitraje por sus ingresos. Aún ellos van a sufrir una mayor pérdida de poder adquisitivo. Curiosamente puso que el Banco Central está dando dinero ahí a todo pues emitiendo un montón de dinero, hay un montón de gente pobre ahí, y lo que vemos es que hay mayor creación de dinero, que es lo que está
haciendo el banco, pero cada vez pesa menos. Eso se traduce en una disminución del poder adquisitivo. El poder adquisitivo se viene abajo. Entonces me gustó mucho esa imagen que creó ChatGPT porque interpretó bien el artículo de Manuel Ayau. Cuando a principios del siglo XX, 1900 y algo, uno compraba un traje de vestir de hombre, de esos trajes que uno se lleva a hacer y se lo tallaba, costaba $54 el traje. Y la onza de oro costaba $54, exactamente. Más o menos el estudio, yo recuerdo que es de 1998-97, el traje costaba $1,900. De $54 pasó a $1,900 el mismo traje. Creo que lo evaluaron en un lugar que se llama Saks, que todos conocemos Saks, Fifth Avenue. Y casualmente la onza Troy de oro costaba $1,900. Y la pregunta que les hago es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Los dólares valen menos o el traje vale más? La respuesta es, el traje vale lo mismo en oro, pero vale mucho más en dólares devaluados. ¿Eso en qué tiempo? 1990 y pico, hoy está $3,000 en la onza. Hoy, $3,000 la onza. No, pero los ejemplos que pone, ¿de qué año? ¿De qué año? De 1900, la primera década, Ajá. a 1990. Ah. Siempre había escuchado durante muchos años esta situación que explica el doctor Ayau, adversando la existencia muchas veces de las bancas, de la banca central. Pero ¿qué les parece a ustedes, a todos ustedes los que dominan la economía aquí como disciplina principal, precisamente lo que está pasando en Estados Unidos? Que Trump insiste en bajar el precio, ¿verdad? Pero el director de la Fed se opone. Y se opone porque él mira que las condiciones económicas que están en Estados Unidos, a lo que llevaría bajar el precio, los intereses o el precio, no sé cómo, ahorita se me olvida la palabra, va a llevar a inflación. Y se ha resistido. Y lo que es para mí más interesante es que el director de la Fed fue puesto por Trump. Y a pesar de todas las amenazas que Trump le ha hecho, como sabe que no lo puede destituir, él se ha opuesto y ha dicho no. Si bajamos los intereses, lo que va a haber es inflación. Y si va a haber inflación, vamos a afectar a la mayoría del pueblo de los Estados Unidos económicamente. Entonces, por primera vez yo veo en un ejemplo real de un director de la Fed oponiéndose a los intereses de un presidente de los Estados Unidos. Ese es un caso que yo nunca lo había percibido, ¿verdad? Sabía que eso se podía hacer. Pero ahí tenemos un ejemplo que contradice la opinión del doctor. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué le parece a usted esa situación? Y yo no sé por qué va a causar inflación bajar la tasa de interés. Porque obviamente, bueno, pregúntatelo. No, yo no ¿Cuál sé. es la conexión? No, yo no lo sé. La conexión es de que va a haber más dinero, va a haber más dólares ¿cómo se llama? En la actividad económica. Va a haber más acceso. Viendo esa parte, va a haber más acceso. Esa es una de las cosas. Haría que el mercado pues pueda obtener ese crédito a un crédito más barato, aumentaría mucho el tema del consumo. Pero con la pregunta inicial que tenía aquí, que precisamente el que un director se opusiera y que contradecía la doctrina del doctor, realmente no, porque es una situación que no fuese deseable, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia. El que le demos tanto poder a un banco central, pues permite eso. Tanto si puede tomar una buena decisión como no. El problema y el costo mayor es cuando no la toma. Cuando efectivamente dice, está bien, bajemos el tipo de interés o emitamos más dinero, financiemos el gasto o el déficit estatal. Pues ese es el gran problema y es como tener un arma ahí que en cualquier momento cualquiera puede disparar y atacar al gobierno. El problema lo hizo Nixon cuando le quitó el respaldo. Ahorita estamos solo consumiendo dinero fiduciario.
Estamos consumiendo un dinero que se produce limitadamente de acuerdo a las necesidades que tiene el gobierno que emite el dólar pues, por los Estados Unidos. Pero en realidad, si realmente habláramos de una moneda respaldada como era antes de la época de Nixon, que uno iba con su billete a Fort Knox y le daban el equivalente en oro. Por ahí eso ya no existe. Entonces es fiduciario. ¿Y quién le pone valor? A ver, todas estas organizaciones oscuras, porque la banca central es privada, pero el presidente tiene que ver. Total que no sabemos cómo funciona. En Fort Knox ya no hay oro, según dicen. Entonces, es una cosa oscura, no sabemos. Bien, para ir terminando y con el artículo, solo quisiera mencionar que en los últimos dos párrafos, penúltimos dos párrafos de la página 259, los cuales voy a leer rápidamente. Manuel Ayau nos dice, bueno, le decía al lector, imagine usted, apreciado lector, un país paupérrimo que atesora dólares para prestárselos a países ricos. Imagínense lo que podríamos tener a cambio de ese dinero que nos rendiría más, una carretera costa a costa de frontera a frontera o las reservas. Otra insuscitada práctica del Vanguard es que garantiza a los depositantes si un banco particular llega a quebrar, pero la banca central cuenta solamente con recursos del pueblo. Cuando un negocio particular le va mal, los que pierden son los socios y los acreedores que voluntariamente le dieron el crédito. Sería ridículo que se estableciera un impuesto para cubrir las pérdidas de negocios particulares. Y eso es básicamente lo que hace el gobierno con el Fondo de Protección al Ahorro. Establece cuotas para todos los bancos que al final son cargadas para el contribuyente a manera de pagar cierto resarcimiento en dado caso una entidad comercial toma malas decisiones de inversión. Bien, gracias, Oscar. Vamos a seguir con el siguiente artículo que le tituló Se subastan niños, ¿sí? Lo que le preocupa mucho al doctor Ayau es cómo la intervención del gobierno guatemalteco, influenciado por UNICEF, paralizó las adopciones internacionales bajo el argumento de combatir la venta de niños. Si bien es cierto, sí había venta de niños, pero sería de considerar cuántos niños sí eran adoptados. Habían instituciones privadas que se dedicaban a cuidar a los niños y, como dice aquí el doctor Ayau también, que si bien es cierto que recibían un monto al entregar al niño, ese monto de dinero servía para cuidar a los niños que tenían en esta institución. Sí, yo conocí personalmente, por eso escogí este artículo, a una institución que tenía niños que por alguna razón podía tenerlos bajo su cuidado y sí los daban en adopción, ¿sí? Pero ellos se preocupaban por darlos en adopción en hogares que los pudieran cuidar, ¿verdad? Especialmente me comentaban que daban en adopción hermanos, porque es un poquito difícil, especialmente aquí en Guatemala, que alguien quiera adoptar hermanos, ¿sí? Daban en adopción niños que tuvieran algún problema de salud, que necesitaran alguna operación. Entonces, habían personas en otros países que estaban dispuestos a adoptarlos, a operarlos, ¿sí? Y darles una mejor calidad de vida. Y ellos, pues sí, era un grupo de personas que donaban su tiempo para cuidar la institución, ¿sí? Y pues ellos me contaban, una de las personas que lo administraba, que era bien difícil conseguir un bebé, ¿sí? La gente quiere bebés, pero dice que cuando iban a la corte, los bebés que estaban en adopción regularmente ya había algún arreglo y se lo llevaban otras personas, ¿verdad? A ellos les costaba muchísimo conseguir un bebé. Entonces, posiblemente a eso se referían a la venta de niños, ¿verdad? Pero dejaron a estas personas que sí tenían una buena voluntad, que sí daban niños en adopción al intervenirlo. Dice, explica que el proceso de adopción, aunque implique costos, es un intercambio voluntario y legítimo, ¿sí? En el que los mayores beneficiados son los mismos niños como los casos que les conté. Etiquetar este proceso como negocio es una distorsión moral y conceptual, ¿sí? Estamos generalizando y no todos los casos se daba esto, ¿verdad?
pues lo que se remunera es el trabajo y los gastos de quienes gestionan las adopciones. También recuerdo que había un programa, no sé específicamente quién lo daba, de que le daban niños, familias que no tenían muchos recursos, pero sí lo suficiente para tener a un niño, le pagaban hasta que el niño encontrarle un hogar. Conocí personas, creo que les pagaban 1,000 quetzales al mes, para que tenían que tener bien al niño, ¿sí? Y se estaban en una familia. Sí. Ayau denuncia la hipocresía burocrática y el daño causado por políticas guiadas por ideologías colectivistas que suplantan la libertad individual. Y dice, en nombre de la moral y la compasión, el Estado ha cometido una injusticia contra los más indefensos, los niños abandonados. Sí. Ahora, si bien es cierto, hay casas, hogar, lo voy a llamar así, del Estado, pero las condiciones en que los niños están son muy malas, ¿sí? No es lo óptimo, como pudieron haber estado, no todos los niños, pero un grupo de niños en las instituciones privadas que teníamos. Y a esto se le puede vincular con la pretensión del conocimiento que nos habla Hayek, ¿verdad? Las personas que tomaron la administración de estos hogares tienen pretensión del conocimiento y creen que pueden hacerlo mejor que los hogares privados que había. Bien, y como pueden ver, el doctor Ayau iba cambiando de tema, veníamos de la banca central y pasamos con la adopción de niños. Yo quisiera sí, contribuir con una información. Antes de que las monjas ortodoxas, no sé si será el caso que les voy a contar tiene que ver con ellas, me imagino que algunos la conocen, tomaran el hogar Rafael Ayau, que fue donado al Estado de Guatemala por el bisabuelo de la madre Inés Ayau. Antes de que ellas tomaran el control del orfanatorio, había un director que sacaba a las niñas a las 6 de la tarde y les decía que tenían que regresar a las 6 de la mañana con 500 quetzales. Santo Dios. Y que si no fuera así, las iban a castigar. Las patojas salían de 16, 17 años, menores de edad. Pues el hogar Rafael Ayau está precisamente en la 17, si 16 o 17 calle. 17 calle. Y pues ahí era muy fácil, está rodeado de burdeles, cantinas, una serie de cosas. Cuando Madre Inés, que tiene todo mi respeto y admiración, tomó el hogar, se dio cuenta de eso, lo denunció, no le hicieron nada de tipo, porque eran todos los que estaban involucrados ahí, y de hace años. Ella tomó el hogar y empezó a recibir niños. ¿Saben de dónde venían los niños? De los prostíbulos de alrededor. Las prostitutas, que al final son mujeres y que deben tener el germen de la maternidad, no podían, algunas me imagino que cometieron algún crimen, pero la gran mayoría no podían deshacerse de las criaturas, pero no las querían y se las iban a dejar a la puerta del hogar y ella la recibía. Y como había una relación con el presidente Arzú, se había mejorado, claro, con influencias, porque así en Guatemala, se había mejorado un poco el trámite para poderlos tener. Yo soy testigo de cómo fueron creados esos niños. Tenían escuela, tenían alimentación, fórmula especial, educación religiosa, ortodoxa, por supuesto, porque las monjas son de esa fe. Y conforme iban creciendo, se iban dando en adopción a parejas de países ortodoxos y en Estados Unidos donde hay ortodoxos, y a los rusos que llegaban también, pero todo el mundo tenía algún tipo de hogar, y en lugar de andar en las calles tirados como animalitos y abusados, tienen a la fecha hogares integrados con una altura moral indiscutible, porque las parejas que los recibieron sí fueron muy bien analizados, porque la inteligencia que tienen los religiosos es impresionante. Inteligencia me refiero a casi militar. Se comunicaban, averiguaban quién era quién, de dónde venía, etc.
Como cuando uno se casa y averiguan si está casado en cualquier otro lado. La cosa es que vino esa nueva ley, les quitaron a los niños, antes de que les quitaran a los niños, los chiquititos se los llevaron, no se sabe qué pasó. Los grandes hay abogados, porque los que no eran adoptados se les mandaba a la universidad. Y hay graduados. Solo una monja salió de todos, o sea que al final no era ni proselitismo. Y nosotros vimos crecer esos niños, porque los días domingos que íbamos a la liturgia, a la misa, los encontrábamos ahí. Y los veíamos crecer durante años. Algunos se iban, otros venían. Es un testimonio de algo que dejó de funcionar, desgraciadamente. Bien, gracias, doctor. Interesante. Yo creo que ahí comprendemos más por qué el doctor Ayau escribió este artículo, ¿verdad? Él haber estado muy impresionado de lo que estaba sucediendo. Luego viene otro artículo, mejor dicho, viene la fábula, ¿sí? Manuel Ayau utiliza una historia para ilustrar los peligros del intervencionismo estatal, ¿sí? Y la manipulación ideológica que promueve la dependencia. Lo que nos está enseñando ahí es cómo una comunidad que antes prosperaba gracias a la cooperación y al esfuerzo individual cae en decadencia por sus líderes, bajo pretexto de la justicia social. Lo que nos quiere decir es, estemos atentos, veamos qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Comienzan a repartir recursos ajenos y a castigar la productividad. Yo para esto recomendaría ver un documental que lleva por nombre Poverty Cure, que nos explican cómo solamente dar ayuda, ¿sí? Explican cómo solamente dar ropa no es lo que va a hacer prosperar a una nación, ¿verdad? Dice, a medida que la redistribución sustituye la responsabilidad personal, el incentivo para trabajar y crear riqueza desaparece. Ayau muestra que la igualdad impuesta por la fuerza termina empobreciendo a todos, mientras que la libertad y el respeto a la propiedad generan prosperidad general. Con esta fábula, él advierte que las buenas intenciones políticas no sustituyen los principios económicos. La riqueza no se crea por decreto, sino por el esfuerzo y el intercambio voluntario. Su mensaje final es una defensa del orden espontáneo que surge de la libertad individual. Entonces lo que está demostrando con la fábula ya la importancia de dejarle la responsabilidad a los individuos de salir adelante, pero que encuentren las condiciones, ¿verdad? Y luego Carlitos nos va a platicar sobre el artículo de mercantilismo o liberalismo. ¿Cuál de los dos es? Bien, gracias, licenciada. Este es un artículo publicado el 13 de noviembre de 2005. Bueno, en esa época estamos, ¿verdad? Y que aborda el tema de la diferencia entre el mercantilismo y el liberalismo. Pone el balance entre el mercantilismo o liberalismo. Y es que recordemos que el mercantilismo son privilegios, ¿verdad? Mientras que el liberalismo es, pues, es un sistema político que promueve la libertad individual. Tal vez sería bueno recordar la idea de que el liberalismo, para diferenciarlo del capitalismo, ¿verdad? El liberalismo es la idea y el capitalismo es la práctica. Es una forma muy, muy sencilla de explicar esto. Bien, entonces, el mercantilismo hace énfasis en que la riqueza es una cantidad fija, ¿verdad? Es como aquel ejemplo del pastel que uno pone, ¿verdad? Que la riqueza es algo fijo, algo constante, que es un error, ¿verdad? Entonces, esa es la primera idea que da el doctor Ayau. Luego, él dice que el mercantilismo es un sistema que hace énfasis en las exportaciones y limita las importaciones, ¿verdad? Porque el problema, como dice aquí, que se preocupa porque importar, pues en el mercantilismo nos hace que
nos deshagamos de los metales preciosos, ¿verdad? Que es uno de los temas centrales del mercantilismo. Porque ven que la riqueza son los metales preciosos. Luego, el Traeau dice en este artículo que la esencia del mercantilismo es la dirección económica en base a reglamentos y a supresión de la competencia, ¿verdad? Tanto en el ámbito interno, mediante el poder público, concediendo licencias y luego con la competencia externa, con impuestos, cuotas, contingentes y todo esto que nosotros conocemos como aranceles, ¿verdad? El doctor dice que la América hispana o Hispanoamérica pues heredó el mercantilismo de España, que era una idea que prevalecía a finales del siglo XV y pues, ya lo ubican al principio del siglo XVI, y obviamente por ser herederos de Hispanoamérica nosotros heredamos esa idea. También él lo relaciona con el surgimiento de los estados nacionales, digamos, al ver unidades centralizadas. Luego, él dice que curiosamente contra estas ideas de cerrar la economía y de crear privilegios, surgen las ideas de Adam Smith en el siglo XVIII y que van a contrastar con las ideas del mercantilismo, y que él menciona que con la aparición de la riqueza de las naciones, pues se hace otro enfoque, ¿verdad? Y este enfoque está dirigido nosotros, como nosotros lo interpretamos, a la creación de riqueza, y que tal vez Adam Smith está respondiendo a los mercantilistas con la idea de que la riqueza no son los metales preciosos, sino que la riqueza de las naciones está en su productividad. Entonces, eso es más o menos lo que aborda este capítulo. Muy bien, gracias, Carlitos. Y tenemos que otro artículo nos escribió el doctor Ayao. Karen nos va a explicar los intereses contra derechos. Gracias, Yoli. Solo un comentario así muy rápido con lo de mercantilismo o liberalismo. O sea, será Oscar que ese afán de mantengamos reservas. Luego la expresión mercantilista actual del mercantilismo del siglo XVIII, de acumulemos metales preciosos. Es eso, básicamente, ¿verdad? Bueno, entonces aquí en intereses contra derechos, el querido Musso parte de la premisa que está por aquí, yo creo que está todavía en nuestro jardín, en el jardín Manuel Ayau, ¿verdad? Que el interés general debe prevalecer sobre el interés particular, pero nunca sobre el derecho individual. Y es que los intereses pueden ser espurios. Los intereses pueden ser inmorales. En cambio, los derechos, o sea, los únicos derechos humanos, ustedes saben, en la tradición liberal, son vida, libertad y propiedad. No porque así lo decía el Musso, porque eso opinaba Hayek, sino porque son los únicos que establecen una obligación para los demás. Si no hay obligación, no hay derecho. Entonces, el derecho, su derecho a la propiedad, me establece a mí y a todos los demás la obligación de no lesionar su propiedad. Su libertad me establece a mí la harta obligación de no lesionarlo, no atentar contra ella. Su vida, obviamente, y quien dice vida dice también integridad, me establece a mí y a todos los demás la obligación de no atentar contra su vida o de lesionarle de maneras que conduzcan a vulnerar su vida y su integridad. Y lo mismo, o sea, uno está obligado respecto de los derechos ajenos. Entonces, por eso solamente son vida, libertad y propiedad. Nuestras necesidades no son derechos. Necesitamos comer, necesitamos un techo bajo el cual resguardarnos, necesitamos
que transportarnos, digo, son necesidades, ya sea básicas o derivadas de la vida moderna, pero no le establecen a nadie una obligación. Por eso nuestras necesidades no son derechos. Lo mismo nuestras escogencias, no sé, lo que llaman hoy el derecho al aborto, derecho a un aborto seguro y gratuito. Independientemente de lo que cada quien piense del aborto, o sea, lo mismo si usted dice es un asesinato de un no nacido en el vientre materno, o si dice es una escogencia de la mujer embarazada, independientemente de lo que usted piense, sigue sin ser un derecho. ¿No? Porque nadie está obligado a financiar a financiar abortos. Y más todavía si es alguien que piensa que el aborto es un asesinato. ¿Verdad? Entonces ponerlo en el sistema de sanidad pública como está una apendicitis, significa que todos financien una escogencia, una mera escogencia. Bueno, entonces sostiene el querido Musso que el derecho individual, que este tema de intereses contra derechos, eso tiene que tener muy claro que es un interés, que es un derecho, este tema dice no es oficioso, pues se ha generalizado la práctica de legislar considerando los intereses de las mayorías como norma absoluta y destruyendo así el derecho mismo. Bueno, y intereses de las mayorías o a veces de las minorías. Decía el doctor Abed hace un rato, influencias. Lamentablemente así se maneja y en política no gana aquel que tenga la razón o a quien le asista la moralidad. Gana el que esté mejor organizado. Entonces, elegirle en función de los intereses, ya sea las mayorías, entendiendo mayorías como la masa, la plebe, o de las minorías bien organizadas. ¿Verdad? Grupos de interés sectario, lobbies, etcétera. Como el que usted estaba explicando hace un rato, Oscariño. Bueno, entonces, por eso dice el profesor Ayau, el precepto de igualdad ante la ley llamado por los antiguos griegos isonomía. Dice, esto hizo aceptable la democracia. O sea, democracia sin igualdad ante la ley. Es decir, que quien legisla y quien es legislado, quien gobierna y quien es gobernado, sea igual ante las mismas leyes. Digo, sin igualdad ante la ley, dice, la democracia no funciona, porque entonces se vuelve la dictadura de la mayoría o la dictadura de las minorías bien organizadas. Porque los políticos, aquí, allá, en 2005, cuando escribió Manuel Ayau esto, hoy los políticos están a la venta. A la venta de los grupos de presión y puede ser, le digo, una turba, que te bloqueamos carreteras, o puede ser una minoría que te financiamos la campaña y el que luego tenemos derecho de picaporte. Entonces, en ese intento, dicen Manuel Ayau, mire, y aquí, y con mucha razón, señala el fracaso de los líderes intelectuales. Dice, los intelectuales y los formadores de políticas públicas, o sea, intelectuales y políticos, entre ambos han propagado la creencia de que los gobiernos son idóneos para resolver los problemas particulares de la gente. Y en ese intento han contribuido a impedir la isonomía, la igualdad ante la ley. Siendo la isonomía, el único régimen jurídico que hace exitosa la democracia. En otras palabras, no me vengan a hablar de democracia sin igualdad ante la ley. No me vengan a hablar del interés general que prevalece sobre el individual. Y sí, ciertamente, pero es del interés general que se respeten los derechos individuales. Pues eso. Gracias, Karen. Ahora el siguiente artículo va bastante relacionado con lo que nos explicó Karen. Y Carlitos nos va a comentar sobre la más exitosa constitución. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Bueno, mi comentario es de que ese pensamiento del doctor Ayau a mí me parece realmente genial. No sé si ustedes saben, pero Mises lo cuenta en La acción humana,
el interés general debe prevalecer sobre el interés individual es una creación de los nazis. Y dice, y pues platicábamos la otra vez con Warren, que es interesante que nadie repara realmente sobre la creación de ese pensamiento en el mundo, porque en el mundo de la política se ha vuelto realmente un principio inviolable siempre que alguien lo dice, que los intereses generales deben de prevalecer sobre los intereses individuales. No importa cómo, pero deben de prevalecer. Y a mí me parece genial realmente lo que dice el doctor, que está bien que eso sea, pero que no se pueden violar los derechos individuales. Me parece a mí brutal porque realmente nos pone en contexto de que los derechos individuales deben de ser respetados por los políticos y no se pueden violar simplemente aduciendo de que por un interés general los intereses individuales pueden desaparecer. Bien, gracias, Quique. Ahora dejamos la palabra a Carlitos. Este artículo es bien interesante porque, pues, en un artículo muy breve, el doctorado resume cuál es el éxito de la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Recordemos que es conocida como la Ley Suprema de Estados Unidos y en el 1787 fue aprobada y entró en vigencia en 1789 en la Convención de Filadelfia, que la aceptaron todos los estados. Bueno, la pregunta que se hace el doctor Ayau es que, ¿qué explica el éxito de la Constitución de los Estados Unidos? Y él dice que, interesante, ¿verdad? Porque de forma muy resumida dice, se lo atribuye se le ha atribuido, dice, a varias causas. Una es la cultura, ¿verdad? La cultura de los estadounidenses. Que bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero yo creo que es cuestionable atribuirle a la cultura a las cosas. Algo tiene, de verdad. Luego la otra, él dice, son las instituciones. Esta está más cercana, creo yo, de la explicación. Y dice otro es a la propia Constitución, ¿verdad? Las características que tiene la Constitución. Uno que es muy común, ¿verdad? Atribuírselo a los fundamentos religiosos del protestantismo, ¿verdad? Este también es muy mencionado, ¿verdad? Cuando uno estudia historia de los Estados Unidos. La otra que es muy arriesgada es la calidad de los políticos. Bueno, los políticos son los mismos en todo el universo. Pero dice, bueno, se les atribuye a todas estas causas. La realidad es que obviamente no hay que negar el aporte de los padres fundadores, ¿verdad? Por eso él dice que el mérito es un gran mérito de los padres fundadores que en secreto se reunieron, ¿verdad? La redactaron y eso evitó las influencias de grupos de interés o las masas, ¿verdad? Como pasó en Francia, la Revolución Francesa, y que dice él que posiblemente este sea uno de los éxitos, ¿verdad? Y que se pudo redactar esa Constitución de Cádiz, porque él dice que sirvió de ejemplo para muchas otras, y da acá, pone el ejemplo de la Constitución de Cádiz de 1812, ¿verdad? Que es una constitución liberal y que lamentablemente por todo lo del rey, que es Fernando VII, ¿verdad? Toda esa situación ya no fue vigente, ¿verdad? Y todos los representantes de América que fueron. Esto es bien interesante, así que les aconsejo que lean un poco sobre la Constitución de Cádiz. Y luego dice él, que la razón, dice él, que bueno, que la Constitución no se hizo para regir la relación entre el gobierno y los ciudadanos, sino que se hizo para, no sé la palabra para regir entre el gobierno federal y los estados. Ahí está enfocada la Constitución. Y dice él, y que muchos países hispanoamericanos trataron de copiar esto. Por ejemplo, el federalismo mexicano, el federalismo del Brasil, el federalismo de Argentina. Pero dice él, federalismo solo de nombre.
Esa parte me gustó. Y luego dice él que los estados jamás hubiesen aceptado la Constitución si hubiese sido del tipo anteriormente, porque dice él que los estados no hubieran aceptado si hubiese representado una pérdida de su soberanía, ¿verdad? Entonces, que todo lo contrario, ¿verdad? Él dice que se respetó, pues, la forma como estaban los estados. Porque dice él que entonces la Constitución federal protege los derechos de los individuos y no establece limitaciones más allá de las claramente estipuladas en la Constitución. Y luego es el que es como más o menos un mercado común, que es lo que pues, respeta la cuestión de los Estados Unidos, ¿verdad? Y que al final se salvó de esas influencias democráticas y todo que nosotros hemos querido en nuestras constituciones. Ahora, y que hubiese sido los Estados Unidos como una república bananera, las nuestras, ¿verdad? Pero, vamos a ver, tal vez cuando el doctor Ayau trata entonces de responder, ¿verdad? ¿Cuál es el éxito? Porque él dice, una constitución bien pudiera tener todos los derechos individuales, todo escrito, pero que no se cumple. Eso de nada sirve, pues. ¿Qué es lo que pasa en Hispanoamérica con nuestras constituciones? Entonces él dice, ¿cuál es la clave? Entonces la clave no es ni la cultura, ni la religión, ni todo eso que él había hecho, sino que dice él que está en la descentralización legislativa. Esa es la clave. Entonces, digamos, y dice él, eso reduce la mala o minimiza la mala legislación, porque él dice, no sé, eso no se puede evitar, pues, pero minimiza la mala legislación. Y por lo tanto, que esa es la conclusión, dice él, la clave está en la descentralización que permitió el sistema federal. Y esa descentralización, que los estados tomaran sus propias decisiones y que crean como competencia legislativa unos con otros, ese es el éxito de los Estados Unidos, digamos, no como las constituciones nuestras que tienden al centralismo. Dice, la clave está en la descentralización. Entonces, esa es la clave y que no está entonces ni en la religión, ni en la cultura, ni en todos estos otros argumentos que se han tomado. Solamente, gracias. Bien, gracias, Carlitos. Es que no estoy seguro, Carlitos, porque, digamos, creo que ha sido una tradición, una cosa cultural y una tradición en Estados Unidos, y la prueba es lo que está pasando hoy. Por ejemplo, breve, para no abundar demasiado, según la Constitución de la República Federal, digamos, de Estados Unidos, las únicas dos razones por las que el presidente puede mandar al ejército a los estados es una la guerra y la otra es cuando le quieren dar golpe de estado a él. Una de las dos cosas ha sucedido. Los estados están protestando hoy en día porque el presidente Trump les está mandando la Guardia Nacional para guardar el orden según el orden que él decidió. Los gobernadores están en contra y entonces los está amenazando con meterlos a la cárcel. Entonces ahí estamos viendo una centralización. Basta que miren las noticias del día de hoy. Y mejor si es France porque CNN no está diciendo nada. Y es donde yo me pregunto, ¿por qué los Estados Unidos vivieron tantas décadas con temor a violar la Constitución, si por eso renunció Nixon y dejó el poder voluntariamente? ¿Y por qué ahora está valiendo peras la Constitución y todas las normas escritas y no escritas ante una personalidad tan fuerte, porque es una personalidad fuerte como la del presidente Trump? Entonces la pregunta es, ¿realmente está en las instituciones? ¿O es que era
la tradición de los americanos no contradecir la Constitución. Porque de hecho, las reformas a la Constitución, las enmiendas, son tan difíciles de hacer porque cuesta que la gente cambie sus costumbres y su tradición. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Puedo hacer un comentario? Con respecto a ese tema, yo me recuerdo que en una ocasión, en una charla que tuvimos con Juan Carlos Kachanowski aquí en la universidad, él nos comentó que Argentina copió íntegra, él nos decía íntegra, copió la Constitución de los Estados Unidos para colocarla en Argentina, con comas y puntos y todo. No hay copia más increíble que la que se hizo en esa época, dice él. Pero 100 años después, la Constitución de los Estados Unidos sigue vigente y la de Argentina fue transformada totalmente. Y él nos decía, hay algo en la cultura, que era lo que Carlitos decía, traía a colación. Hay algo en la cultura y por supuesto yo me atrevo y se los comento a ustedes, ¿verdad? Ayn Rand dice que la cultura es importantísima cuando la cultura no es del individualismo, sino que es del colectivismo. Estamos ante dos opuestos y las cosas se transforman de la noche a la mañana. Y si ustedes se dan, ¿cómo se llama? Piensan en esa situación, se dan cuenta que la cultura del individualismo sigue prevaleciendo en los Estados Unidos y en Argentina no. Argentina, como muchos de los países de Hispanoamérica, hemos alimentado en gran manera la cultura del colectivismo y son dos visiones distintas que pueden destruir las constituciones o transformarlas absolutamente, ¿verdad? Sí, Sí, gracias. pero yo creo que él, se repite un segundo. Él dice que, obviamente, aquí hay una línea donde dice él que el peligro es la centralización, ¿verdad? Entonces, él está advirtiendo de que un riesgo para la Constitución de Estados Unidos es orientarse a la centralización. Pues él apunta de eso, pero claro, todos sabemos que no hay fenómenos aislados, ¿verdad? Todo tiene, pero... Muy bien, gracias. Vamos a pasar al siguiente artículo. Este está a cargo de Tono López. Tono, por favor. De cada artículo podríamos hablar mucho, pero al final de cuentas tenemos que tratar de cubrirlos todos. Este artículo, que es del 2006, la verdad es que no lo tenía de presente y pues fue muy agradable ver que el doctor Ayala lo había tomado, porque yo usualmente trabajo con un artículo de Milton Friedman de 1970, que es la responsabilidad social de las empresas, de las corporaciones, es aumentar las ganancias. Y ha sido un artículo muy controversial y ha generado mucha tinta en contra de él y también mal interpretado para darle ese contexto frío y como quieren plantear el capitalismo como que solo el dinero no importa y lo demás no importa. Entonces, el enfoque que le da el doctor Ayau pues es importante. Ideas que me gustaría rescatar. Una es el tema de la sociedad como una persona jurídica, que es un gran avance de la humanidad, porque separa a la institución, a la empresa como organización, perdón, de sus accionistas y de sus funcionarios eh, para ciertas cosas. Entonces, no quiere decir que porque sea una persona jurídica sea lo mismo que una persona natural. Consecuentemente, no se le pueden aplicar los mismos principios, sino los principios que están dentro del Código de Comercio, como lo explica el doctor Ayau, que establece las derechos, obligaciones y la forma en que se constituye y deja de existir una persona jurídica. El tema es que se empieza a hacer una mezcolanza de tomar a la empresa como una persona natural y exigirle responsabilidades que no corresponden. Entonces, el doctor explica muy bien cuál es la función social de la empresa, explica cómo la empresa exitosa es aquella que da un mejor servicio a sus consumidores y en una transacción voluntaria, libre, en la cual los dos ganan, ¿no? Entonces, exigirle a una empresa una función adicional a esa es como que no la estuviera haciendo y eso genera
un conflicto que es un poco más filosófico, digamos, porque se usa como una manera de asignarle cierto sentimiento de culpa al empresario exitoso porque no hizo suficiente, no ha hecho nada por la sociedad, retribuir a la sociedad, retribuir al medio ambiente, como que si no existiera una función social en el hecho de tener éxito, porque el éxito, como lo dice él, y repito, es producto de servir bien a los consumidores. Entonces él dice, los socios, que son personas naturales, ellos sí tendrán una responsabilidad y será su interés el de colaborar, contribuir a resolver los problemas sociales, que no es negarlos, pero es simplemente decir, responsabilidades solo tienen las personas, no las empresas. El otro lado de la ecuación, aparte de ese filosófico que hace que el empresario se sienta culpable y invitado a asumir esa responsabilidad personal a través de la empresa, es un problema operativo que es básicamente un problema de agencia, porque aún, digamos, hoy en todos lados, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, el que toma la decisión de qué proyectos apoyar o qué cantidades, lo que sea, son los ejecutivos de la empresa, los gerentes, si tienen un gerente de responsabilidad social, reporta a la gerencia general, a la junta directiva tal vez, pero no necesariamente representan los intereses de los principales que son los socios de las empresas. En empresas familiares podríamos ser un poco más flexibles porque pudiera ser que la misma junta directiva son los mismos dueños de la empresa y entonces si es su dinero está bien que lo hagan y le den voluntariamente esa potestad a la gerencia para tomar esas decisiones. Pero por eso creo que Milton Friedman era muy claro al hablar de la corporación. En una corporación, sobre todo en Estados Unidos, son miles de accionistas y hay un problema clarísimo de agencia. Aún con nuestras empresas pequeñas, normalmente hay un problema de agencia porque igual puede haber alguno de los socios familiares que esté involucrado, pero usualmente son decisiones de unas para usar el dinero de los otros. Es interesante cómo en la actualidad pues sí han proliferado, se ha ido tomando un poco más acción en lo que se llaman emprendimientos sociales, que es complicado porque la idea del emprendimiento social hasta cierto punto es encontrar soluciones a problemas sociales con recursos privados, o sea que se hace una fundación o un family office donde la familia decide destinar parte de su patrimonio para ayudar a la sociedad, pero rápidamente empieza a traslaparse con la acción del gobierno. Entonces, poder hacer un emprendimiento social que no se meta a dineros que son de cooperación internacional o de alguna institución del gobierno, pues cuesta. Pero afortunadamente creo que existe ese rol que puede ser la contraparte de la idea de la responsabilidad social corporativa, ya que no son emprendimientos que nacen dentro de las empresas, sino que justamente del patrimonio de los principales. Entonces se rompe el problema de agencia, pero en general es esa creencia, repito y termino. Uno es que el dinero bien habido no es tal cosa y es porque alguien se lo quitó a alguien más, o sea, es un juego de suma cero. Y que eso genera una obligación moral de parte de los empresarios para restituir. Y encima de todo, operativamente no funciona esa idea porque últimamente quien decide es alguien que no es el dueño del dinero y no le cuesta nada tomar las decisiones. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Tono. Se dan cuenta cómo el doctor Ayau abarcaba tantos temas, ¿verdad? Estábamos hablando de la Constitución y ahora estamos hablando de empresarialidad. Bien interesante. Y eso es un término de 15 días, lo más que escribía un artículo y luego escribía el otro. Voy a explicar muy rápidamente Aquí escribe acerca de los tratados de libre comercio para que se deje de considerar que al llamarse tratado de libre comercio,
es mercado libre, ¿sí? Que va a ser un libre comercio global. Pero si miramos la primera palabra, dice tratado. Entonces es algo que alguien más acordó y no las personas que están haciendo las transacciones, ¿verdad? Entonces nos dice cómo hay mucha burocracia, hay condiciones políticas y reglas de origen que obstaculizan esos intercambios. Lo que queremos es que se pueda intercambiar, ¿verdad? Más sin embargo, con los tratados de libre comercio, unos salen beneficiados y otros no, ¿verdad? Por supuesto. Perdón, me fui más para allá. Dice, el verdadero libre comercio beneficiará especialmente a los países pequeños al ampliar mercado, reducir costos y aumentar el poder adquisitivo de los consumidores. Eso debería ser un libre comercio, ¿verdad? Pero si tienen que seguir regulaciones de los tratados, puede ser que esto no funcione. En algún momento dice, bueno, es peor quedarse fuera, ¿verdad? Entonces se recomienda, sí, estemos dentro del tratado, ¿verdad? Pero sabemos que estamos condicionados. Solo voy a contarles que en lo que es textil, hubo una época en que no podíamos o no podían las maquiladores maquilar ropa con tela que viniera de la China. Porque quienes hicieron el tratado consideraron que Guatemala estaba mejor que otros países de Centroamérica, ¿sí? Entonces nos quitaron la posibilidad de maquilar ropa que viniera de tela de la China. No sé si todavía existe esta condición, pero cuando la pusieron fue muy dura para quienes maquilaban, porque regularmente cuando maquilan con tela de la China hacen 50,000 playeras, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que solo nos dejaron tela muy fina, ¿sí? Entonces yo conocí una persona que hacía camisas, playeras, y hacía cantidades enormes, y tenía mucha gente trabajando, pero cuando entró este tratado, ¿sí? Ellos tuvieron que pasarse a otro sector, ¿verdad? Pasaron al sector de trajes para caballeros, que por supuesto es un sector más elegante, pero es mucho menos lo que se maquila, ¿verdad? Entonces dice, advierte que pueden ser distorsión a los precios, a la competencia, desviando el comercio de manera antieconómica. Concluye el doctor Ayau que la globalización genuina solo será posible cuando se suprima toda barrera al intercambio. O sea, libremente, si usted como maquilador puede hacerlo, consiga la tela de China y trabaje playeras, ¿verdad? Que no esté condicionado. Que sea voluntario, sin privilegios ni controles políticos. Y de ahí se pasa al futuro, que nos va a contar Johannes. Está el futuro. Yo agarré este artículo porque pues me llamaba bastante la atención, sonaba muy enigmático el título, ¿verdad? Y creo de que pues me llama la atención cómo comienza, ¿verdad? Que dice que, y aquí cito al doctor Manuel Ayau, el futuro del país depende del derecho, no de convenientes, inconvenientes puesto entre corchetes, disposiciones legales que lo violan. Entonces, pues para aprovechar no solamente lo que usted acaba de comentar, sino también el artículo que previamente había comentado sobre el tema de los procesos de adopción. Aquí regresa Ayau a este tema y habla un poco en relación a tratados que ciertas organizaciones internacionales, llámense por ejemplo las Naciones Unidas, suelen llevar, digamos, con buenas intenciones, o podríamos decir en el sentido de que pues se está pensando en el tema de los niños y todas estas cuestiones, pero como en verdad estos tipos de tratados pues se saltan todo el tema de nuestra decisión política aquí en Guatemala y se vuelven básicamente procesos burocráticos que nosotros no estamos manejando y que nos están limitando y en estos casos nos están limitando específicamente a nosotros sin limitar a otras personas, otras entidades en estos tratos, ¿verdad? Entonces, él advierte mucho en cuanto a este tema de tratados, de que pues, como usted comenta, es algo que está condicionado, ¿verdad? Es algo que pues nos puede hacer menos competitivos y que incluso
pues nos puede privar, y esto es la advertencia final que él marca, de que pues se deberían de tomar medidas a nivel gubernamental de que ningún tratado pueda violar pues los derechos constitucionales de las personas, ¿verdad? Esa es la primera parte. La segunda parte me parece muy interesante porque él habla de, bueno, cómo, cómo se debería en cierta manera regir el país. Y él comenta de que un amigo le comentaba que, bueno, se pone esta duda de, bueno, se debería de manejar el país como una empresa, que nuestro presidente fuera empresario primero, y creo que es un tema un poco relevante, y él dice de que pues no necesariamente, ¿verdad? Hay una cita que me llama mucho la atención que dice, eh, pues de que la cuestión principal de un país no debería ser la búsqueda de, aquí está, un país no se dirige, se gobierna, no tiene planes económicos, no busca eficiencia, sino justicia. Y creo yo de que aquí está un poco el tema importante de esto, ¿verdad? Que es, eh, obviamente, se tiene que velar por el derecho, ¿verdad? Y pues, para traer a colación a Hayek, ¿verdad? Son los dos distintos órdenes, ¿verdad? Que se dan, como uno, el del empresarial, es organizado, tiene una jerarquía específica y pues obviamente va a poder decidir con cierta libertad pues, sus fines y también los medios que se logran conseguir para esto, pero un gobierno no debería pues manejarse de esta manera, tanto en el sentido de que pues debería ser algo más espontáneo, donde pues se vele por los derechos individuales y pues que los fines de las personas sean respetados, obviamente en línea con esto de los derechos, ¿verdad? Entonces, él, por ejemplo, comenta las opiniones de un Soros, un Buffett, un Bill Gates, por ejemplo, serán muy valiosas en el campo de sus competencias empresariales, pero la competencia en un campo no necesariamente se extiende a los demás. Y pues creo que en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Con el presidente actual, cuyo fuerte en la campaña inicial que él hizo desde que él era un empresario, ¿verdad? De que él iba a regresar a Estados Unidos a que hicieran dinero, a que fueran competitivos mundialmente y todo esto siempre como empaquetado en el tema de ser dinero. ¿Será que eso fue lo mejor para Estados Unidos, sí o no? Pues ahí podría quedar abierta un poquito la pregunta. Bien, muchas gracias. Por razones de tiempo vamos a ver herencia liberal por tono. Sí, este artículo es bonito en la primera parte, y obviamente siempre cierra el doctorado con esa invitación a la acción. Y él hace un resumen de las principales instituciones liberales que conforman las sociedades modernas y nos dice, es casi imposible imaginar un país que funcione en estos tiempos que no tenga estas instituciones que se han heredado del liberalismo. Habla de la democracia, la protección de los derechos humanos, la tolerancia religiosa, la libertad de prensa, la igualdad de la ley, ante la ley, el derecho de propiedad y el cumplimiento de contratos. Creo que no es exhaustiva la lista, pero sí nos da una idea de justamente las cosas que en un estado mínimamente funcional esperamos encontrar, tal vez no perfectas, pero sí en gran medida presentes. Y luego dice, bueno, no solo es el hecho de que en los estados que son funcionales tengamos estas instituciones, sino dice, vemos una correlación en la medida que hay mayor liberalidad, le llamé, o sea, entre más instituidas están estas instituciones liberales, pues son países que tienen menos pobreza. Es importante que él no habla de mayor desarrollo, no habla sino dice menos pobreza, que es el tema que a él le preocupaba, ¿no? Entonces, ¿cómo combatimos la pobreza? Mayor liberalidad combate la pobreza. Por supuesto que está implícito que creamos riqueza, pero el énfasis de la pobreza creo que es algo que hay que subrayar cada vez que lo vemos, porque esa era la preocupación de Musso. Luego dice, ¿por qué es tan complicado? Pues, o sea, para que la gente lo entienda. Y entonces nos dice dos cosas. Uno, que el liberalismo propiamente es un orden emergente prácticamente, como lo diría Hayek, es una organización espontánea
Pero si bien el liberalismo como tal no fue creado por nadie, las instituciones sí fueron producto de el trabajo de encontrarlas y establecerlas y construirlas, y sí hay una actividad positiva en ese sentido. Lo cual conlleva que pudiera pensarse que ya teniendo una fórmula de éxito, de un camino recorrido, una herencia histórica liberal, donde las prácticas están claras y los resultados están innegables, deberá de ser como que estuviéramos amontonándonos en una tienda por comprar el último juguete para la Navidad, pues, o sea, todo el mundo se debe estar peleando por instituir mejor estas herencia liberal. Pero no, el liberalismo se topa con detractores y dice, y lo voy a leer porque creo que es importante, dice, he llegado a creer que la raíz de la oposición al liberalismo se debe primero al simple desconocimiento, la incomprensión del intercambio. Y segundo, a que el mismo no es perfecto, el liberalismo no es perfecto. Atribuye sus imperfecciones al egoísmo de personas que buscan ventajas para amasar fortunas a costa de los demás, y cuando las comparan con el socialismo no lo hacen contra la experiencia, sino contra un ideal. Se comparan intenciones y no resultados. Entonces es importantísimo eso, porque muchas veces nosotros defendemos el liberalismo en función de los resultados, y cuesta hacer la defensa del liberalismo en función de las ideas, como lo que hemos estado leyendo. Pero a los detractores no les importan los resultados, porque lo que necesitan encontrar es un ejemplo, alguien que sí se hizo rico engañando a alguien. Bernie Madoff es un error del capitalismo, por ejemplo. Entonces, por eso es que no funciona. Bueno, traten de hacer la comparación de experiencia real con experiencia real y sería otra la conversación. Busquemos ideales contra ideales y podemos también hacer una conversación diferente. Pero nos advierte, pues, nos invita a darnos cuenta que nuestros detractores están hablando en otro plano, y por eso muchas veces no llegamos a ningún lado. Solamente gracias. Bien, muchas gracias, Tono. Y vamos a terminar la sesión del día de hoy. Continuamos dentro de un mes con los artículos que nos hicieron falta y los últimos del libro, ¿verdad? Agradezco a todos los que participaron hoy, se prepararon con un artículo. Esperamos que entre un mes, pues todos participen. Es nuestra última oportunidad y enriquece mucho escucharlos, ¿verdad? Y oír las diferentes formas de interpretar lo que el Muso nos dejó. Así que nos vemos dentro de un mes para nuestra última sesión. Muchas gracias a todos.